Bienvenidos entonces a este nuevo webinar donde vamos a estar haciendo una especie de mini workshop en el sentido de que voy a mostrarles buenas prácticas y van a ver un poco en tiempo real cómo funcionan algunas de las herramientas que hacen que Microsoft Azure no sirva para trabajar con soluciones bastante buenas. Mi nombre es Daniel Yesurón, soy arquitecto cloud para licencias online. Tengo experiencia ya de varios años de haber estado probando la nube, sobre todo Microsoft Azure. Tuve mi pase por Microsoft propiamente dicho. También trabajé mucho con Office 365 y otras soluciones también del mismo entorno. La idea un poco de este webinar es mostrarles desde mi punto de vista, si bien tengo un perfil un poco más técnico, mostrarles también comercialmente cómo deberían trabajar este tipo de casos cuando salga quizá alguna solución que se puede trabajar desde la nube. Entonces, para eso, si bien van a ver que muchos de estos slides hacen referencia a la parte técnica, si llega a haber alguna pregunta sobre, por ejemplo, licenciamiento, sobre cómo podemos bajar esto a un bundle o a un offering, soy totalmente oídos para poder verlo y contestarlo. Y en el caso de que no pueda contestar, bien, podamos seguir la conversación por correo electrónico o por algún otro medio, probablemente con algún especialista con mejores respuestas. Previo a arrancar con esta presentación, quería mostrarles respecto a las respuestas que dieron ustedes recién en la mini encuesta que largué, que dónde van a poder encontrar mucho o mucha de la información que vamos a estar viendo hoy. Bueno, en la web de Licencias Online, bien, si ustedes escriben en la URL www.licenciasonline.com/Microsoft/CSP/Azure, bien, disculpen que es un poco larga, pero si no pueden ir navegándola o la pueden buscar en cualquier navegador de su preferencia. Van a entrar en esta zona, ¿sí? Donde para empezar, quienes no tengan hoy un acceso a Azure pueden acceder a lo que se llama un Azure Pass de $100. Es decir, esto es acceso a un tenant de Microsoft Azure para que puedan hacer pruebas. Bien, se les da un token básicamente de $100 que dura 30 días y pueden trabajar sin ningún problema. Bien, no les exige tarjeta de crédito, no les exige tener una cuenta en particular, es simplemente con que creen una cuenta de Hotmail o Outlook se asocia a esta y pueden hacer pruebas. Lo único que hay que tener en cuenta es que una vez consumido este crédito, este pase, bien por esos días específicos, no se puede después renovar, no se le puede poner más crédito con otro pase, por ejemplo. Entonces, es simplemente una forma que tenemos en licencias online de que todo esto que van a estar viendo es claramente aplicable, ¿sí? Entonces, más abajo sobre esta misma web van a poder encontrar algunos factores de por qué Azure es una buena solución, algunos bundles, bien, de distintas ofertas que van a poder ir probando o ir tocando y aún así también tener acceso a los distintos webinars, incluido este, para que puedan capacitarse. Dicho esto, bien, después lo vuelvo a renombrar al final de esta sesión, vamos a pasar a ver específicamente nuestro contenido. Nuevamente, mi nombre es Daniel Yasurón, mucho gusto a todos, espero que podamos tener buenas conversaciones y trabajar en el futuro. Mientras tanto, les quiero hacer algunas consideraciones. Para entender primero qué es Azure y tomando en cuenta las respuestas que tuve de la encuesta, muchos de ustedes están recién entrando en este concepto de qué es la nube, por lo cual una forma sencilla de explicarlo es que la nube consta de tres factores, ¿sí? Uno de esos factores es que es veloz, bien, esto que implica que podemos tener, por ejemplo, máquinas virtuales que tengan pequeños recursos o máquinas virtuales que tengan muchísimos recursos y sea tan rápida como nosotros necesitemos para ese caso en particular. El segundo factor es que es escalable, es decir, que podemos empezar desde algo muy pequeñito, por ejemplo, una página web bien sencilla, y después subir a algo bastante grande sin tener que volver a rearmar toda esa arquitectura, es decir, que esto escala tanto para arriba como para abajo, muy parecido a agregarle estos seeds a Office 365, es decir, que yo puedo agregar, puedo quitar. Bueno, con la nube es exactamente lo mismo. Y el tercer factor es la parte de economía de nube.
La economía de nube dice básicamente que en Microsoft Azure uno paga solamente por lo que consume. Entonces, si yo genero un recurso o en este caso, supongamos que subo una maquinita virtual o genero una paginita web, bueno, solamente voy a estar pagando por el tiempo que esa máquina está prendida o por el tiempo que esa página web está consumiendo datos en particular. Entonces, estos tres factores forman justamente esta curva, bien, que uno podría ver respecto a cómo se puede manejar tanto económica como técnicamente, ¿sí? Subir, decrecer la velocidad de acceder a la nube y también esa economía que nos deja entrar desde un valor bastante pequeño. Vamos a ver. Hay una pregunta aquí que dice, ¿es posible que de la fase de prueba se pueda pasar a producción? Mira, hoy por hoy, todo lo que esté en fase de prueba, si lo queremos pasar a producción, hay dos formas de hacerlo. Una es básicamente copiar todos esos recursos y pegarlos en la nueva suscripción. Sí, esto es básicamente copiar, pegar. ¿Se podría hacer? Sí, se puede hacer. Lleva tiempo, bien. Y la otra forma de hacerlo, que lo estamos comprobando con Microsoft, es subir un ticket de soporte directamente a Microsoft y que ellos hagan ese pase, es decir, que ellos copien y peguen. Hoy por hoy, de lo que he estado averiguando y charlando directamente con la parte de ingeniería en Microsoft, no se puede porque lo que sucede es que al estar dentro de uno de estos pases de prueba, estás básicamente en una arquitectura separada y por lo tanto también en un modelo de negocio distinto. Por lo cual, a nivel de pricing, a nivel también de dónde están alocados los recursos, se recomienda mucho más directamente volverlos a generar en la nueva suscripción. Estamos hablando de que ya con quien he tenido experiencia ha sido mucho más pasable volver a gestionar y también en ese sentido tener en cuenta que si esto es un pase de prueba, bueno, es para hacer pruebas en particular. Si uno quiere poner algún elemento en producción, ya directamente pensaría en una POC, por ejemplo, en una prueba de concepto, paga para que si eso funciona correctamente ya se sigue de forma transparente en adelante. Pero bueno, los primeros pasos para quienes están empezando a empaparse con la nube, estos pases son más que suficientes. De todas formas, los temas de las POCs, como les había dicho, se pueden discutir, se pueden hablar, están totalmente a disposición y Microsoft hoy tiene una estrategia en la cual se pueden acceder a estos mismos recursos. Entonces, dicho esto de qué es la nube, qué es lo que podemos detectar, voy a tratar de acá vamos a ver si puedo ponerlo en presentación. Pueden ver aquí, es veloz, escalable y económica. Hasta acá estamos perfectos. Ahora bien, Microsoft Azure, bien, que es esta nube pública, es un conjunto de cientos de servicios distintos. Bien, y estos servicios, cuando uno les hace doble clic, básicamente se abren en cientos de otros servicios. Está todo interrelacionado, por así decirlo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que, como les dije, uno puede empezar directamente trabajando con algo bastante pequeñito y empezar a agregar distintas funcionalidades o nuevos servicios que se incorporan a la solución que nos va a dar ese valor agregado nuevo. Pero realmente, ¿qué es esta nube? Esta nube es un data center. Bien, un data center es un espacio, es un edificio gigante como el que ven aquí en la foto, que está lleno de servidores físicos. Entonces, la nube de Microsoft no es más que un data center en el cual Microsoft maneja el espacio, tiene toda la parte de electricidad, de mantenimiento, de refrigeración. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos pagando para que podamos acceder a este servicio. No solamente tengo acceso a la maquinita virtual, sino también estoy pagando el mantenimiento del servidor físico, estoy pagando la electricidad, estoy pagando el licenciamiento. Entonces, todos esos pequeños factores es lo que a mí, a fin de cuentas, me deja el apartado de cuánto sale uno de estos recursos. Lo interesante es que yo lo puedo pagar por hora. Entonces, no es necesario en Azure que tenga que decir, bueno, a ver cuánto me va a salir por mes o por año, sino que por hora puedo ir alocando cada uno de estos recursos. Pueden ver acá en esta otra foto que en realidad dentro de este data center no es que están todas las computadoras una al lado de la otra, sino que se encuentran estos containers, de los cuales estos containers están repletos de estos servidores.
Bien, en realidad son las placas, no es que tienen el chasis ni nada por el estilo. Pero lo que es interesante de esta foto es que cada uno de estos containers tiene dos cables. Uno que tiene un cable eléctrico, bien, para darle la alimentación, y otro que tiene básicamente un tubo, una cañería de la parte de la refrigeración. Entonces, imagínense que cada uno de estos containers tiene, supongamos, 200 servidores. Bueno, cuando uno de estos containers tiene alguna falla, es decir, supongamos el 50% de los servidores que están ahí adentro fallan, bueno, el container se reemplaza completo. Entonces, imagínense la magnitud de estos lugares donde cuando se detecta que hay algún problema con un servidor físico, se cambia el container completo. Y todos estos containers claramente están conectados entre sí para dar esta redundancia, para dar justamente esta seguridad, esta alta disponibilidad. Dato de color para los técnicos dentro de esta llamada. Todos los datos que se suben en Azure, bien, están por triplicado, bien, o sea que se replican por 3 cada vez que supongamos que alguien sube una máquina virtual o genera una página web. O sea que esa replicación la pueden ver aquí de forma física. ¿Dónde están ubicados estos data centers? Se podrán estar preguntando. Hay data centers de Microsoft en más de 35 regiones hoy en día. Estas regiones claramente después se subdividen en distintos puntos focales, pero pueden ver que cuando ustedes vayan a directamente trabajar con Azure, les va a preguntar cada uno de esos recursos dónde quieren que estén ubicados. El más cercano que nosotros tenemos está en el sur de Brasil, y si no, tenemos ya el centro-sur de Estados Unidos o el este de Estados Unidos. Esos son generalmente los más cercanos, pero pueden utilizar cualquiera que se encuentre a nivel mundial. Eso es bastante interesante porque hay ciertos recursos que, supongamos que yo me encuentro ahora en Argentina y quiero darle acceso a una página web a alguien que está en Japón. Bueno, yo podría poner esa página web en Japón para que esa persona no tenga que dar todos los saltos para llegar a Argentina. Entonces, de esa manera, puedo distribuir los recursos, hacer lo que se llama un balanceo de conexión, ¿bien? Que me permita mejorar la calidad de ese servicio. Esto es bastante, bastante bueno porque es una de las grandes características a diferencia de lo que hoy uno podría tener de forma local. En este slide podemos ver rápidamente muchos de los servicios que están divididos en ya sea infraestructura o sea plataforma como servicio y después software como servicio, bien, pero pueden ver, por ejemplo, que tenemos toda la parte de cómputo en infraestructura como servicio, tenemos toda la parte de, por ejemplo, CDN para hacer Content Delivery Networking, en la parte de plataforma, tenemos todo lo que es Internet de las cosas, tenemos toda la parte de web, mobile. Bueno, realmente un conjunto de servicios que es gigante y cada vez crece más. Ahora, a continuación, yo les voy a ir mostrando dónde pueden ir viendo cada uno de estos recursos, dónde pueden buscarlos, dónde pueden leer sobre ellos y probarlos, ¿sí? Entonces es interesante ver que, por ejemplo, este slide les muestra de forma resumida muchas de estas cosas que se pueden hacer. Creo que este es el slide más interesante que van a poder encontrar en toda esta presentación. ¿Por qué? Porque es donde aquí ya uno empieza a darle forma a qué es lo que podemos hacer con la nube, tanto comercial como técnicamente. Y me gusta referirme en dos pasos, básicamente, lo que pueden ver a la izquierda y lo que pueden ver a la derecha. Por defecto, todo lo que pueden ver a la izquierda son técnicas o en realidad es lo que nosotros podríamos extender a nivel de data center. Es decir, que si nosotros hoy estamos alquilando un host o tenemos nuestra computadora que actúa como servidor al lado nuestro, bueno, lo que pueden ver a la izquierda son, supongamos, es un valor agregado que le podríamos dar a ese servicio que ya estamos dando. Caso de ejemplo, fíjense el primer ítem que tiene este icono del planeta Tierra, que dice Support Customer in a New Region, es decir, soportar a un cliente en una nueva región. Yo podría estar, por ejemplo, hoy mismo dando servicios de, por ejemplo, web hosting, o podría estar prestando servicios de máquinas virtuales aquí mismo desde Buenos Aires, Argentina, pero yo podría tener una copia de eso en la nube, en Azure, y prestar ese mismo servicio a alguien que se encuentre, por ejemplo, en Europa
o se encuentra en Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como les comenté antes, esa persona que se encuentra en Europa o en Estados Unidos va a entrar mucho más rápido, va a acceder de forma más rápida a mis servicios, por lo tanto, una mejor calidad de servicio. Otro valor agregado que tiene el hecho de tener mi servidor en la nube, tengo una contingencia. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, otro de los valores, que es el hecho de hacer disaster recovery o recuperación de desastres de una aplicación, de un servidor completo, de una base de datos. Entonces, esto es lo que se llama la contingencia y la alta disponibilidad de los servicios. Entonces es muy importante, es muy interesante que cuando uno hace un offering, hace una oferta o se tiene que comparar contra la competencia, bueno, ¿cuál es el valor agregado que doy yo respecto a la persona que tengo enfrente? Bueno, yo te estoy dando contingencia, por lo tanto es un Service Level Agreement mucho más fuerte, ¿bien? Y está respaldado por tecnología Microsoft en data centers de categoría 4, categoría 5, ¿bien? Entonces hay grandes elementos que entran en juego que generalmente dentro del mundo on-premise o de lo que viene a ser lo local, no lo tenemos a disposición. Y como todo esto está dentro de un entorno de nube donde pago por lo que consumo, no estamos hablando de cientos de miles de dólares, sino que podemos trabajar esa arquitectura bien de una forma en la cual se vaya creciendo a medida que se va necesitando. Y cuando se deja de necesitar, se decrece. Entonces, este balanceo es bastante importante para tenerlo en consideración cuando se arman justamente este tipo de charlas. Entonces, como les comenté, si a la izquierda tenemos la extensión de un data center o la extensión de un host local, a la derecha tenemos la posibilidad de crear nuevos flujos de ingresos. Es decir, ¿qué es lo que hoy yo tengo aquí en mi computadora que no puedo entregarle a un cliente final? Caso de ejemplo, si seguimos con este servidor que daba web hosting que tengo yo aquí en mi departamento, bueno, a la derecha lo que yo podría hacer es, por ejemplo, tener una copia de esa web que estoy presentando, bien, pero no para consumirla. Quizá la persona necesita entrar a la web sí o sí desde Buenos Aires por una cuestión de compliance y de leyes, bien, pero yo le podría dar un escenario de testeo bien en la nube, como pueden ver el tercer icono de arriba a la derecha, superior derecha, donde yo le diga, ok, vos tenés una copia de tu página web, pero simplemente para fines de testing, para fines de probar nuevas funcionalidades, probar nuevos sistemas que no querés claramente que te influyan con los usuarios en tiempo real. Entonces podrían tener una copia de todo lo que tienen de forma local en la nube simplemente para hacer testeos. Entonces ya sirve como contingencia, sirve para hacer testeos. Todo esto, como les dije y lo vuelvo a repetir, es pago por hora, básicamente. O sea que hago ese testeo durante 3, 4 horas y solamente consumí esas 4 horas, por lo tanto eso es lo que pago nada más. Y de esa manera poder tener un ahorro sustancial, a diferencia de tener que comprar quizá un servidor exactamente igual al que tenía y tenerlo de forma apagada mientras no lo esté utilizando. Eso es perder plata, básicamente. Bien, es decir, tener infraestructura ociosa hoy en día es perder plata. Entonces, de esta manera, como pueden ver, tanto a la izquierda como a la derecha, hay dos estrategias que son las que se dividen, que se puede justamente de aquí mismo armar distintos bundles, distintos offerings, obviamente dependiendo del core de negocio de cada uno de ustedes, ahí es donde entra Licencias Online para entenderlos y ayudarlos a armar estas ofertas y estos bundles, ¿bien? Y de esta forma poder aprovechar la nube, ya sea extendiendo o generando nuevos flujos de ingreso. Veamos entonces si yo ya tuviera todo esto, ya lo tengo cocinado, ya lo entendí, me funcionó súper bien. Bueno, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Es decir, acá es donde entra básicamente el mini workshop de Azure. Si ya tenemos toda nuestra estrategia, tenemos los offerings, tenemos los bundles, tenemos cómo lo vamos a cobrar, tenemos cómo lo vamos a implementar y demás. ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica? Para empezar, lo primero que yo recomiendo, y esto tanto para los técnicos como para los comerciales cuando estén haciendo su presentación y vean y propongan Azure como parte de esa solución, es primero testear cuánto tardamos en llegar a los data centers de Azure. ¿Por qué digo esto? Recuerden que la velocidad es clave y la velocidad es calidad de servicio. Entonces, hay una página web
que permite medir la latencia. Bien, la latencia es básicamente cuánto tardo yo desde que envío un paquete desde mi computadora hasta que llega ese paquete a un servidor que se encuentre en algún data center de Microsoft Azure y regrese. Entonces, lo que voy a hacer aquí es abrir mi navegador y voy a escribir Azure Speed. Vamos a ver si puedo ingresar desde acá. Acá. Hay una página web que se llama azurespeed.com, ¿sí? No se preocupen, todo esto lo van a poder encontrar muy fácilmente y se los voy a enviar si lo necesitan. Y aquí lo que me mide es básicamente la latencia a los data centers más cercanos desde donde yo estoy midiendo. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, que el data center más cercano que tengo yo desde la computadora donde estoy midiendo ahora es aproximadamente 100 milisegundos, 70 milisegundos, y el que le sigue está en el este de Estados Unidos con casi el doble. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Les estoy mostrando esto porque cuando ustedes hagan una implementación, en realidad, cuando ustedes entren a calcular cuánto saldría tener una maquinita o un servicio por una hora prendida, bueno, les va a pedir que elijan un data center. Y si ustedes eligen distintos data centers, van a ver que cambia el precio también. Entonces, tengan en cuenta eso. Quizás yo puedo sacrificar velocidad respecto al precio que me está dando Microsoft Azure. Por defecto, los más baratos son los que se encuentran en el este de Estados Unidos, por ejemplo. El sur de Brasil es un poquito más caro respecto al este, pero ahí depende de qué tan crítica es mi carga de trabajo, bien, para detectar que quizá 100 milisegundos no hace la diferencia, o sí lo hace. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, eso es lo primero que generalmente hago a la hora de tener que dimensionar un caso en Azure. Y lo mismo cuando estén hablando de forma comercial, revisar primero esta latencia ya les deja en claro que Azure es una solución claramente viable para ese tipo de caso que estén hablando, ¿sí? Entonces, como pueden ver, esto me permite hacer básicamente un testeo de latencia y me permite, por ejemplo, hacer testeos de subida de datos y demás, lo cual es bastante interesante para tener ya un dato a favor de qué es lo que necesitarían presentar. Vamos a ver si hay alguna pregunta mientras tanto. No, no hay ninguna. Bien, perfecto. Continúo. Segunda herramienta. Esta segunda herramienta es la más clásica. Quizá muchos de ustedes ya la conocen, quizá otros no. Azure, es decir, Microsoft, tiene una calculadora donde ustedes pueden dimensionar cuánto saldría tener cada uno de estos servicios en la nube, bien, y sobre todo en qué data center, con qué características y durante cuánto tiempo estaría prendido. Entonces, vamos a volver aquí al navegador y vamos a escribir Azure Calculator, Pricing Calculator. Vamos a entrar en otra. Vamos a hacer esto. Azure. Vamos a ver si la tomo desde aquí. Es esta acá, Pricing Calculator para Microsoft Azure, ¿sí? Entonces, básicamente desde esta calculadora es súper simple. La verdad, lo que tenemos que ir haciendo es ir agregando los ítems. Hacemos clic en este botoncito y nos va a preguntar, bueno, de todo este menú de ítems, ¿qué es lo que realmente quiero empezar a dimensionar? Por defecto, los más clásicos son máquinas virtuales. Voy a hacer un clic para adicionarlo. Y voy a hacer, por ejemplo, voy a traer ancho de banda, ¿sí? Bandwidth. Entonces, como pueden ver, cada ítem que yo vaya seleccionando, después puedo ir seleccionando más si necesito, me los va a traer la calculadora. Y como les había dicho, esto lo primero que va a hacer es me va a preguntar la región. Esto claramente me lo puede mostrar en la moneda local. Yo siempre os recomiendo véanlo en dólares para tener esa conversión, pero pueden trabajar también en moneda local. Y aquí lo que me pregunta es, bueno, ¿en qué región se encuentra esta máquina virtual o dónde se va a crear? Bien, podemos ver que supongamos que yo lo pongo esto en el sur de Brasil, donde me encuentro yo. Le voy a decir que quiero tener discos administrados, no voy a entrar en eso por ahora, pero sí le voy a decir qué tipo de sistema operativo quiero que tenga. Si quiero que tenga Windows, si quiero que tenga Linux. Recuerden que hay muchísimas versiones de Linux dentro de Azure. Entonces se puede trabajar Linux propiamente dicho, SUSE, Ubuntu, CentOS.
a Microsoft le encanta el open source, así que aprovechen también para ir haciendo estas pruebas. Entonces, supongamos que yo quiero tener un Windows con una máquina que si despliego puedo ver todas las máquinas que podría levantar en este dimensionamiento, pero supongamos que quiero esta maquinita con un core físico, 3 GB de RAM, ¿sí? Y 50 GB en un disco de testeo para que pueda hacer mis pruebas. Entonces aquí lo que me dice es, ok, ¿cuántas máquinas? Una. Le estoy diciendo, ¿por cuántas horas va a estar esto prendido? Entonces, ¿cuántas horas? Es lo que les había dicho recién de pago por lo que consumo. Por lo tanto, si yo solamente estuviera con una estrategia de, yo tengo mi infraestructura local y quiero hacer una copia de eso simplemente para hacer pruebas de testeo, bien, supongamos que esta máquina y la prueba de testeo de cuánto va a ser, de 10 horas. Ah, bueno, entonces, 10 horas de esta maquinita, y esto lo voy a hacer rápido, me sale menos de 10, me sale menos de $10. Pero fíjense que me sale menos de $10, me sale 8,65 aquí, siempre y cuando esta máquina esté en el sur de Brasil. ¿Qué pasa si yo esta máquina la paso al este de Estados Unidos? Vean cómo cambia el precio. De 8 bajó a 4. Entonces, dependiendo de dónde yo elija poner esta máquina, es el precio que me va a dar Azure, bien, a fin de mes, si es que yo solamente consumí 10 horas. Mientras más horas consuma, claramente esto me va a cobrar. Entonces, ¿cuánto sale una hora de esta máquina? Una hora de esta máquina me sale $3. Bien. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir dimensionando, bien, y cuando vayan probando en Azure, eso a fin de mes les debería traer un máximo teórico de este gasto que ustedes han hecho. ¿Por qué? Porque la factura de fin de mes que les llega de Azure les dice día a día cuánto gastaron de cada uno de los recursos. Veamos si hay alguna pregunta. ¿Se puede usar Azure Speed para medir el tiempo de acceso a servidores externos para comparar con los servidores del cliente? En este caso, Azure Speed lo deberías utilizar desde el servidor en el cual querés medir la latencia, ¿sí? No te deja medir de servidores externos. O sea que le deberías enviar esto al cliente y decirle, bueno, tenlo ahí durante 5 minutos y dime dime qué velocidad te largan o hazme una captura de pantalla para ver esa velocidad. No entendí la calculadora. Como no sé qué producto seleccionar y ahí se quedó esa pregunta. A ver, vamos a ver si está. Estimado, una consulta. ¿Cómo se cotizaría el servicio de Terminal Services en Azure? Bien, eso ya lo podemos ver. Venció mi cuenta gratuita y no entendí esto. Opté por la opción pago por uso. Bien, ahora ya te contesto eso también, Víctor. El disco que trae la máquina por defecto sirve para instalar aplicaciones. Sí, puedes trabajarlo. Obviamente, ahí voy a hacer una consideración ahora, Andrés, para contestar. Y buenos días. En este caso se pueden utilizar más de las horas pagadas. No entendí. Ah, sí, ya entendí. Bueno, vamos a ver. Les termino entonces un poco la idea de la calculadora y ahora les contesto estas preguntas. Consideraciones que hay que tener. Todo lo que se hace en Azure se paga básicamente por hora, ¿sí? Uno puede poner básicamente días o meses, pero el precio se hace por horas. En algunos casos hasta inclusive por minutos. Hay algunas máquinas o algunas bases de datos que se miden por minutos, pero generalmente se redondea hacia la hora. Segundo, toda la información que entra en Azure, bien, es decir, todo el ancho de banda, toda la transacción de datos entrante a un data center, es decir, todo lo que se sube, no se cobra en Azure. ¿Qué es lo que se cobra en Azure? La descarga, la transacción de salida de un data center de Azure. Bien, entonces si yo subo, por ejemplo, un backup de una máquina hacia Azure, la subida de ese backup no me lo cobra. ¿Qué es lo que sí me va a cobrar? Cuando yo descargue, bien, por ejemplo, el disco duro de una máquina o descargue un archivo, bien, o si estoy teniendo, por ejemplo, un servicio de streaming, bueno, el streaming lo que me va a estar descargando va a ser la descarga, me va a estar cobrando la descarga, no la subida. Entonces, fíjense aquí que en la calculadora, cuando yo pongo ancho de banda, esto me está diciendo, sin importar de la zona o la región, siempre los primeros 5 GB de transferencias de datos de salida de un data center, es decir, de descarga, son gratuitos. A partir del sexto giga, ya me empieza a cobrar estos centavos de dólar, bien, a partir de los discos. Entonces, si yo quiero bajar, por ejemplo, 100 gigas de disco, o supongamos que quiero bajar un disco entero de una máquina, 128 gigas,
me saldría aproximadamente $10.70 descargar el disco completo. Entonces ahora para contestar alguna de las preguntas, vamos a ir primero por este lado. Vamos a contestar esta pregunta. Bueno, Víctor, Iván Falcón, vos me pusiste no entendí la calculadora, como no sé qué producto seleccionar. Bien, ahí en parte es uno de los tantos valores de trabajar con licencias online. La idea es que nosotros te podamos ayudar a dimensionar los primeros casos para que aprendas y justamente entiendas qué es lo que se debería dimensionar para cada caso en particular. Yo sé, por ejemplo, que cada vez que dimensione una máquina virtual, tengo que dimensionar también el ancho de banda que podría utilizar esa máquina. Entonces, generalmente no se dimensiona. ¿Por qué? Porque los primeros 5 GB de descarga son gratuitos y una máquina virtual, dependiendo de para qué se la utilice, raramente llega a consumir más de 5 GB, pero aún así yo prefiero ponerlo dentro de una cotización para no pasarme. Fíjense que ya 10 GB, es decir, 5 GB extras, son menos de $1. Segunda consulta, ¿cómo se cotizaría el servicio de Terminal Services en Azure? De por sí el servicio de Terminal Services, cada máquina virtual en Azure te permite tener dos conexiones simultáneas. Es decir, uno puede básicamente conectarse a una máquina virtual, pueden haber dos personas en simultáneo conectándose. Pero eso es para servicios administrativos generalmente. Es decir, que a nivel de licenciamiento, si querés tener un Terminal Services o querés tener un RDS, bien, eso lo tenés que conseguir a través de, por ejemplo, un licenciamiento SPLA. Bien. Hoy estoy revisando que últimamente hay algunas máquinas dentro de Azure que ya vienen con el servicio de Terminal Services incluido, bien, pero a nivel de licenciamiento, es decir, de cómo te lo van a cobrar, hoy por hoy hay que hacerlo con el licenciamiento SPLA. ¿Sí? Es decir, que hay que conseguir las licencias de Remote Desktop Server, las de RDP básicamente, y con eso te conectas al rol de la máquina que se encuentra en Azure. Tercera pregunta, venció mi cuenta gratuita y como no entendí, opté por la opción pago por uso. Bien, cuando vence una cuenta gratuita, claramente no te deja adicionar otro código para tener otra prueba, te dice, bueno, puedes pasar al pago por uso con tarjeta. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Con licencias online nosotros te podemos dar acceso a ese mismo tenant que tú tienes o a uno nuevo, bien, y migrarte ese pago por uso con tarjeta que tenés al modelo CSP, al modelo Cloud Service Provider. Vos me estarás preguntando, bueno, pero voy a terminar pagando lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Y ahí yo te contesto, no. Cuando vos entras a Azure, bien, desde el modelo CSP con licencias online, es decir, con nosotros como distribuidor, vos tenés un descuento, bien, sobre el precio final de lo que hoy estarías pagando con tarjeta de crédito. ¿Sí? Ese descuento, ese porcentaje, eso lo ves básicamente con tu ejecutivo de cuentas de licencias online, con alguno de nuestras product managers. Tranquilamente lo podemos hablar, Víctor, por lo que si hoy lo que tenés con tarjeta de crédito, tranquilamente lo podemos mandar a CSP y tendrías ya tendrías una bonificación sobre ese precio final. Por lo cual yo les recomiendo que si hoy están utilizando Azure y están pagando con tarjeta de crédito o están comprando por Open o cualquier otro de los modelos, vengan a CSP porque ya de por sí ahí tienen un descuento. Otra pregunta, ¿el disco que trae la máquina por defecto sirve para instalar aplicaciones? Vamos a contestar eso. Por defecto, cada máquina virtual que ustedes generen en Azure, todas las máquinas traen un disco de 127 GB, ¿sí? Algunas máquinas pueden traerles el disco de mecánico, es decir, el hard drive disk, y algunas también les da la opción de poner un disco de estado sólido. Pero los discos mecánicos, es decir, estas maquinitas, de por sí todas vienen con un disco de 127 GB. Entonces quizá ahora ustedes me estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué esto me está diciendo aquí 80 gigas, 40 gigas, 382 gigas? ¿Por qué? Porque cada máquina, además de traer ese disco de 128 gigas, trae, dependiendo de lo que hayan elegido aquí, otro disco, bien, otra unidad de almacenamiento con este valor en particular. Entonces, si yo elegí, por ejemplo, esta máquina trae, como yo puse aquí, un disco de 128 gigas, que es donde está el sistema operativo, bien, y ahí les queda espacio, obviamente, pero además les trae un disco D, por así decir, que es un disco temporal, que pesa lo que dice aquí, en este caso, 80 gigas. Este disco temporal, cada vez que se reinicia la máquina, ese disco
se borra, es decir, vuelve a estar vacío, es como que se formatea. Bien, entonces, ¿qué es lo que, para contestarte tu pregunta, sirve para instalar aplicaciones del disco por defecto? Sí, obviamente, tenés 128 gigas, de los cuales un sistema operativo te ocupa 15, 20 más tardar. Se recomienda y es una buena práctica que vos agregues un disco extra, bien, para poner tus aplicaciones allí, para que puedas tener justamente un backup y puedas después tenerlo eso consistente sin depender del sistema operativo. Entonces, sí, la pregunta sí, ¿puedes utilizarlo? Sí, se recomienda y yo recomiendo agregar un disco extra. ¿Cómo? Agrego un ítem aquí y me voy al storage. Fíjate que agrego un nuevo storage y le digo, ok, lo voy a poner en el mismo lugar donde está la máquina y aquí en el tipo de storage voy a poner que es un disco administrado. ¿De cuánto? Puede ser de 32, de 64, 128, 512, 1024. Los que tienen la letra S son discos mecánicos y los que tienen la letra P son discos de estado sólido, premium básicamente. Entonces yo quiero un disco, por ejemplo, de 32 gigas. ¿Cuántos? Quiero uno. Tener un disco extra para mis aplicaciones de 32 gigas me saldría este precio. Bien, entonces de esa manera uno con la calculadora puede empezar a, entendiendo el escenario, puede empezar a dimensionar y ustedes sobre este precio final tienen el descuento por estar en CSP. Bien, recuerden, si aún no están en CSP pueden pasar esa suscripción. Bien, siguiente pregunta entonces. Buenos días, ¿y en ese caso se puede usar más de las horas pagadas? Sí, obviamente Azure es pago por lo que consumo, por lo cual lo que ustedes estén haciendo aquí en esta calculadora es básicamente dimensionar un escenario en particular. Cuando ustedes ingresen en Azure, bien, empiecen a trabajar en Azure, en ningún momento la máquina les va a preguntar cuántas horas querés que esté prendida. No, la máquina siempre va a estar prendida. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si ustedes están armando un offering donde la máquina solamente debería estar prendida 10 horas, bueno, como servicio administrado, ustedes podrían, por ejemplo, programar un script para que esa máquina se apague a las 10 horas de uso. Bien, pero eso ya son servicios administrados, es programación. Por eso hay que tenerlo bien bajado a tierra respecto a cuál va a ser el ofrecimiento. Porque si no, el usuario puede seguir usando, 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 y a fin de mes llega la factura por cuánto se utilizó. Como les decía, ¿por qué les decía que no hay derecho a queja después? Porque a fin de mes, cuando llega el invoice, llega la factura, básicamente cada uno de estos servicios está demostrado por cada día que pasó durante ese mes. Es decir, día 1 utilizaste tanto de almacenamiento, tanto en transacciones de datos, tanto de máquina virtual. Entonces, de esa manera uno puede saberlo. Pero, ¿se puede limitar? Sí, se puede limitar, obviamente. Lo ideal es tener ya esos bundles prearmados. Vamos a seguir viendo acá las preguntas. Eh, ¿Cómo Azure contabiliza la cantidad de horas usadas? Bueno, eso automáticamente Azure lo va midiendo y a fin de mes a vos te llega el invoice de cuántas horas utilizó. Pero para que entiendan cómo mide el gasto Azure, puse este slide aquí. Azure generalmente cobra tres cosas. Cobra el CPU de una máquina virtual, cobra las transacciones de red. Recuerden que les había dicho que solamente las transacciones de bajada, las que son de subida, no las cobra. Y cobra el almacenamiento. Entonces, si una máquina hoy la tengo prendida, me va a estar cobrando estas tres cosas. El transaccionamiento de red, bien, el CPU de la máquina y el almacenamiento. Si la máquina está apagada, bien, entonces CPU no lo está utilizando, no me lo está cobrando. Transacciones de red, no hay nadie transaccionando porque está apagada la máquina. Almacenamiento, sí me lo está cobrando porque la máquina sigue existiendo en Azure. No está prendida, pero todavía me ocupa esos 128 gigas de espacio. Entonces, fíjense aquí la comparación. Si yo tengo una máquina, vamos a quitar, en este caso, tengo una máquina con 128 gigas de RAM, perdón, de RAM no, de disco, y la tengo apagada, ¿cuánto me cobraría esa máquina? Bueno, entonces, esa maquinita, fíjense que, en este caso, vamos a hacer esta comparativa. Si la máquina está prendida todo el mes, con con estas especificaciones, esta máquina me está cobrando casi $540. Ahora, si está pagada, solamente me está cobrando el almacenamiento, o sea, me está cobrando $3, ¿sí? Entonces, ese es el tipo también de situaciones que uno tiende a tener que tener en cuenta.
¿sí? Cuánto me ocupa o cuánto me cobra Azure dependiendo del estado en el cual se encuentra el servicio. Otra pregunta, ¿puedo configurar una VPN? Sí, obviamente, puedes configurar VPN sitio a sitio, bien, site to site, y puedes configurar VPNs point to site, punto a sitio. Es decir, creo que acá cuando pusiste H2H me imagino que era host to host, punto a punto. También podrías. Otra pregunta, si mi máquina virtual solo va a trabajar con acceso remoto, ¿necesita bandwidth? O sea, voy a acceder vía RDP a la máquina y allá va a estar mi aplicativo. ¿Qué pasa si es un repositorio de archivos? En ese caso, ¿aplica bandwidth? Y sí, tenés el bandwidth tanto de subida como de bajada porque sigue transaccionando entre el cliente y el servidor. Entonces, todo lo que sea de ida no te lo va a cobrar porque es entrada hacia el data center. Todo lo que sea de bajada sí te lo va a cobrar. Tiende a ser muy poquito porque generalmente esas transacciones son muy bajas. Bien. Otra cosa a tener en consideración, otra pregunta, ¿necesito tener en consideración algo más aparte de ser partner de CSP? Sí, necesitan tener un Microsoft Partner ID, es decir, que tienen que entrar en la Microsoft Partner Network y si ya están registrados, deben pasarnos ese numerito para asociar sus cuentas con ese Microsoft Partner ID. Eso les va a dar también acceso a rebates y otras cosas más. Otra pregunta, ¿para qué se utiliza ese disco temporal? ¿Los managed disk no serían los discos adicionales? Bueno, claramente, ese disco temporal siempre fue como un, entre comillas, bonus que Microsoft daba para hacer ciertas pruebas que no querías que dependan del mismo storage que utiliza tu máquina en producción. Entonces, hoy por hoy, generalmente esos discos temporales, yo hasta ahora no he tenido casos de ejemplo donde se utilizan, más que, por ejemplo, hacer alguna transacción porque la máquina siempre está prendida, pero ese es un disco temporal, o sea que yo directamente tiendo a trabajar con almacenamiento extra, es decir, sé que trae 128 gigas, perfecto, pero para no tener que andar particionando ni utilizando el mismo disco donde está el sistema operativo, agrego un Managed Disk extra, es decir, un almacenamiento extra, y la verdad que por el precio por mes que tiene es bastante irrisorio. Pero bueno, esas son buenas prácticas. No quiere decir que no puedas, simplemente está ahí para probarlo. Otra pregunta, sabiendo que al reiniciar Windows se borra todo, ¿en realidad es útil un disco adicional? Y el disco temporal que te trae por defecto, la verdad que no tiene mucho uso a menos que puedas encontrarle una utilidad. Por ejemplo, cuando necesitas un espacio por poco tiempo y realmente como la máquina no va a estar apagada, lo puedes utilizar. Sí, trabajalo, eso es a gusto de cada uno. Pero discos extras, es decir, storage extra, yo lo utilizo simplemente como una buena práctica para separar el sistema operativo de la aplicación que quiera tener específicamente trabajando para mí. Simplemente como una separación. Otra pregunta. Hola, entonces el disco que aparece en la descripción, por ejemplo, ese de 80 gigas que tiene la A8, ¿no es un disco utilizable? Sí, es un disco utilizable, pero es un disco extra de 80 gigas, pero solamente temporal. Para esto hagamos algo bastante sencillo. Fíjense, yo estoy en mi suscripción. Mientras les voy comentando, voy a hacer esto. Voy a hacer algo rápido. Voy a levantar una máquina para que vean justamente cómo se ve esto. Voy a agarrar aquí y voy a levantar, por ejemplo, un Windows Server. Lo voy a crear. Recomendación, mientras crean esto, siempre háganlo en el modelo ARM, no trabajen más en el modelo clásico. Vamos a ponerle entonces, esta máquina se llama test, disco, no quiero un disco de estado sólido, quiero un disco mecánico para que sea más barato. Y la verdad que mi carga de trabajo no necesita que tenga esa velocidad, pero si así lo necesitasen pueden agregarlo. Vamos a utilizarlo ahí, perfecto. En el este de Estados Unidos, vean que aquí yo puedo elegir la localización sin ningún problema. Ok. Entonces, quienes no hayan visto nunca Azure, lo que estoy haciendo ahora, estoy generando una máquina virtual. Acá me va a preguntar, bueno, ¿qué tamaño? Voy a agarrar y lo voy a hacer en una D1 versión 2. Acá me pregunta si voy a utilizar discos administrados. Le voy a decir que sí. Voy a dejar la red como viene por defecto. No necesito que me hagan ningún monitoreo porque esto es de prueba. Y aquí me está comprobando las validaciones finales de la máquina. Entonces esto lo voy a dejar OK y que se empiece a crear. Mientras tanto voy a volver acá a la calculadora y esto era una D1 versión 2. Entonces
Si me voy aquí de 1 versión 2, esto me debería traer los 127 GB de disco más un disco extra de 50 GB, ¿sí? Que este disco de 50 GB es temporal. Entonces ahora cuando se cree la máquina voy a ingresar y les voy a mostrar. Vamos viendo otras consultas. Siempre hay que agregar un disco administrado para que la máquina levante. Lo que viene a ser Manage Disks, esto de los discos administrados, es nuevo. ¿Qué significa? Que fíjense que yo podría sacar los discos administrados y no pasa nada, o sea, el precio de la máquina sigue estando, pero cuando yo agrego disco administrado me agrega estos $3. ¿Qué implica disco administrado en pocas palabras? Significa que todo el almacenamiento de esta máquina va a estar, en este caso, generado, bien, y resguardado en una cuenta de almacenamiento que tiene, por ejemplo, ya todos los requisitos de redundancia y de alta disponibilidad que deberíamos tener para dar una mejor calidad de servicio. Entonces, rápidamente, un disco administrado es recomendable utilizarlo ahora porque ya les ahorra bastantes dolores de cabeza para cuando, por ejemplo, uno necesita un conjunto de disponibilidad y se va a hacer, por ejemplo, se van a hacer pruebas de testeo donde quizá algunas máquinas se tienen que apagar o se va a hacer algún balanceo de cargas. Para mí ya es una buena práctica, ya directamente siempre tengan en cuenta que todas las máquinas virtuales vienen con un disco de 127 GB, entonces para no equivocarse en la cotización, agreguen Manage Disk y ustedes saben que siempre es de 128, o sea que seleccionan 128, un disco, y son básicamente $3 extras que se le agregan acá a esta maquinita. ¿Sí? Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta. Si no quieren utilizar discos administrados, no hay ningún problema. Esto lo quitan acá, directamente crean la máquina se va a generar con esos 128 GB de disco, ¿bien? Pero sería parte de este tipo de almacenamiento, sería un almacenamiento general, que en este caso fíjense que si es un almacenamiento de 128 GB, ¿cuánto me sale? $3. Entonces estamos en lo mismo. La diferencia es que, en este caso, al trabajar con este tipo de almacenamientos, no tiene el resguardo ni la alta disponibilidad que te da un disco administrado. O sea que a nivel de precio es básicamente lo mismo. A ver, ¿qué es el módulo ARM y qué diferencias tiene con el clásico? Bien, no voy a entrar en muchas disposiciones acá, pero cuando inició Azure hace unos cuantos años, todo se hacía por el modelo clásico, que es otra forma de ver el panel de control de Azure. Hoy se cambió al modelo ARM, que significa Resource Management, bien, donde todo se maneja por grupos de recursos. Entonces, simplemente para hacer corta la historia y para que después lean cuál es la diferencia entre uno y otro, el modelo clásico se está deprecando, es decir, que ya está prácticamente todo en el modelo ARM, y cada vez que creen una máquina virtual, siempre háganlo en el modelo ARM, porque el clásico ya va a estar dejando de funcionar. Todavía se muestra porque hay gente que viene utilizando el modelo clásico de hace ya varios años y hacer un cambio de modelo implicaría, bueno, una reestructura de la arquitectura. Pero eso va a desaparecer, por lo cual ahora siempre trabajan en ARM. ¿Los discos mecánicos de qué velocidad son? No tengo a mano los input-output de los discos mecánicos, pero lo podemos buscar y te lo pasamos, Jofe. Otra pregunta, ¿esta calculadora se la puedo mostrar directamente al cliente o los precios que aparecen son solamente para la empresa que vende? Esa calculadora que yo les estoy mostrando es una calculadora pública. Si hoy ustedes entran y buscan Azure Calculator, es una calculadora pública. Esto ustedes se lo pueden pasar al cliente. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que para ustedes tienen, por estar en CSP con licencias online, un precio diferencial sobre esto. Entonces, este precio que aparece acá es lo que pasaría si yo agarrara ahora y digo, bueno, voy a comprar ya en Azure con tarjeta de crédito de forma directa. En cambio, ustedes tienen un precio diferencial sobre esto y claramente se lo pueden trasladar al cliente final como ustedes deseen, quizá con el mismo precio que aparece aquí o poniéndole su markup de implementación o más barato como ustedes deseen. Bien, el porcentaje de qué tan más barato es, eso lo tienen que hablar con su ejecutivo de cuentas, con su product manager en este caso, para pasarles esos datos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los discos administrados que pones asociados a la máquina y los de storage? Bueno, eso que les mostré recién. Generalmente todo lo que son discos administrados, y esto se los voy a pasar para que esto lo van a tener a disposición. Fíjense que yo puse
Pa, 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 pa. Acá, discos administrados en Azure. Hay un documento que explica bien completo cuál es la ventaja de tener los discos administrados. Bien, por defecto, los discos administrados se escalan solitos, o sea que son mucho más confiables a la hora de tener que ir escalando o mantenerse en un espacio en particular. Tienen un control de acceso mucho más sencillo de acceder, es decir, que si se tienen distintas personas accediendo a los mismos recursos o a distintos recursos, bueno, los discos administrados tienen esa posibilidad de ser justamente configurados de forma sencilla. Trabajan justamente con todo esto que les decía de la parte de redundancia local y redundancia global, por lo cual pueden trabajar y poner esos discos administrados en el modelo que ustedes deseen, si quieren que esté replicado por 3 o replicado por 6. Y bueno, los tipos de discos también han cambiado. Ahora los discos administrados tienen discos más grandes que que van elastizando para que nunca se queden sin espacio. Bien. La última pregunta que tengo acá es graciosa. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Es muy fácil. Vean acá que ya levantó la máquina, ahora voy a entrar, pero simplemente para mostrarles cómo empiezan. Les había mostrado esta paginita en un primer momento, en Licencias Online, que es licenciasonline.com/Microsoft/CSP. Ustedes lo que pueden ir a hacer es entrar en la página que se llama licenciasonline.com/Microsoft, ¿bien? Y esto los va a llevar aquí. Entonces, fíjense que aquí debajo tienen los distintos programas de Microsoft. El que yo les estoy mostrando es el de CSP, que es el que les da descuento sobre Azure. Hacen clic acá en Ver Más. Y aquí a la derecha está el botoncito para convertirse en Partner CSP. Entonces, esto es tan simple como llenar este formulario, lo envían y ya directamente desde Licencias Online, desde el país apropiado, se van a estar comunicando con ustedes. Esto es para que sean socios de CSP y ya puedan ingresar al e-commerce de Licencias Online para ya hacer ya todas las transacciones que necesiten con los clientes. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo arrancan con LOL en CSP? Lo único que deben hacer es ahora completar este formulario, ¿bien? Que pueden ingresar licenciasonline.com/Microsoft/CSP/register, pero pueden encontrarlo desde /Microsoft y ahí ya directamente, nuevamente, como les dije, clic en CSP y clic en conviértete en partner. Bien, y acá sobre los comentarios pueden poner cualquier comentario que deseen, sobre todo para que nosotros tengamos un poco más de contexto. De cualquier forma, ahí nos vamos a estar comunicando. Simplemente como para terminar la presentación, les muestro algunas de las cosas que pueden también utilizar para complementar la calculadora. Hay una calculadora que se llama calculadora de TCO. Esta es el Total Cost of Ownership Calculator, que cuando ustedes la utilizan, esto lo que les va a permitir es, para aquellos clientes que ya tengan infraestructura de forma local, ustedes pueden utilizar esta calculadora, que es pública también, donde ustedes van básicamente poniendo en esta calculadora cuántos servidores físicos tienen, cuántas máquinas virtuales, con qué sistema operativo, cuántos procesadores, cuántos cores, cuántas RAM, y cuando calculan cuando hacen el cálculo de este TCO, les tira básicamente cuál sería el estimado a 3 años, ¿bien? Si ustedes esta misma infraestructura se la llevaran a Azure. Entonces es muy interesante para ya convencer quizá a la parte más de financiera, donde vas y le decís, che, mira, te estoy tocando el bolsillo. Entonces, en este sentido te va a salir todo mucho más barato porque te estás ahorrando infraestructura, te estás ahorrando quizá una persona que tiene que estar cuidando el servidor las 24 horas, electricidad, software, hardware. Recuerden que todo lo que está virtualizado en Azure ya viene licenciado. Entonces ustedes dentro del costo de esa máquina están pagando la licencia de ese Windows, están pagando la licencia de ese Oracle, ¿bien? O si ya tienen licencias compradas mediante otros modelos, por ejemplo SPLA, pueden trasladarlo a Azure también. Bien, Víctor, entonces te aseguro que ahora en estos días nos vamos a estar comunicando contigo para comenzar a hablar, ¿sí? ¿De qué país eres? ¿Eres de Colombia? Ponme ahí en el chat para tenerlo un poco más a mano. Ok, entonces esta Total Cost of Ownership es interesante para tenerla en cuenta, bien, para aquellos casos en particular que lo necesiten. Y esta otra herramienta, donde ya es un poquito más específica, es lo que se llama es un Capacity Tool Planning, que esto, por ejemplo, les permite, mediante un Excel que pueden bajar también gratuito,
hacer, por ejemplo, la medición de si yo quisiera tener, por ejemplo, un escenario de replicación, de recuperación de desastres. Bueno, acá lo único que hay que hacer es con este Excel llenar básicamente distintos información, como por ejemplo cuántas máquinas tienen, cuántas máquinas virtuales, cuál es el ancho de banda que tienen en la empresa, y esto les va a alargar básicamente qué necesitarían para poder hacer una réplica en la nube de ese servidor o de esa infraestructura en particular. Es muy interesante porque esto permite justamente tener bien bajado a tierra si cada una de estas estrategias son factibles o no. Bien, recuerden que si tenemos todo esto es nube, es decir, es a través de una conectividad de Internet. Entonces hay que tenerlo en consideración. Eres de Perú, perfecto. Bueno, Víctor, vamos a estar comunicándonos contigo. Entonces, esta herramienta también la van a tener cuando les hagamos llegar la minuta de este webinar. Y finalmente, creo que una de las cosas más importantes es el tema de compliance. Como les dije, todo lo que es el licenciamiento de una máquina virtual, de un servicio, viene incluido en Azure. Bien, hay algunas maquinitas que les puede llegar a decir bring your own license, es decir, trae tu propia licencia. Eso significa que ustedes pueden comprar la licencia en otra marca o en el revendedor y asociársela a la cuenta de Azure, pero generalmente ya muchas de estas máquinas lo traen incluido y es un dolor de cabeza menos. Pero todo lo que viene a ser compliance, es decir, qué es lo que sucede cuando los datos están en la nube, cómo Microsoft nos protege, cuáles son las distintas certificaciones para cada una de las verticales que podemos llegar a trabajar, bueno, lo pueden ver en este hipervínculo aka.ms/Azure Compliance. Entonces, esto muchas veces me lo ha pedido la parte legal de algunas empresas, es tan simple como pasarles este hipervínculo y aquí tienen toda la información sobre cómo pueden justamente estar seguros de que la información que se encuentre en Azure, es decir, en la nube, va a estar protegida. Pero recuerden, se pueden armar escenarios híbridos, hay un play bastante grande respecto a esto, que seguramente lo estaremos viendo en otro webinar o en otras conversaciones, para que justamente este compliance siempre esté asegurado. Pregunta, el licenciamiento de Linux SUSE. Veo algo que dice Premium. ¿Sabes cómo funciona? Bueno, como cualquiera de los sistemas que podemos encontrar en Azure, ya sea Linux, ya sea Oracle, ya sea Microsoft, ya sea, muy probablemente cada uno de estos elementos tiene distintas características. Probablemente si se está refiriendo a Premium, puede que sea respecto al disco duro que va a estar asociado, debe ser un disco de estado sólido o una cuenta de almacenamiento premium, quiere decir que va a tener otro tipo más que compliance, no, sino va a ser, por ejemplo, de un acceso de input-outputs más altos. Bueno, puede que se refiera a eso, quizá lo podemos ver un poquito más específicamente. Pero simplemente como para cerrarles un poco este webinar, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a conectar a esta máquina, como les había dicho. Me voy a conectar y les voy a mostrar lo que les decía de los discos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Me estoy conectando mediante RDP a esta máquina. ¿Cuántas conexiones puedo tener simultáneas en esta maquinita? 2. Es decir, que pueden haber 2 personas trabajando al mismo tiempo en estas máquinas. Si necesito más de 2 personas, ahí ya tengo que conseguir licencias de Remote Desktop a través de un SPLA. ¿Lo hacemos en licencias online? Sí, lo hacemos en licencias online. Así que eso lo podemos ver. Entonces esta maquinita ahora está prendiendo. Fíjense que ahí entró el Windows Server 2012. Y simplemente lo que quiero hacer es mostrarles acá en mi PC cómo se ve. Entonces acá pueden ver justamente. Tengo un disco C. Vamos a ver por qué me está mostrando solamente 30 GB. Debe haber sido justo esta máquina que elegí. Pero pueden ver acá lo que me interesa es esto realmente. Temporary Storage, 50 GB. Y lo habíamos visto recién. Acá, Pricing Calculator. Temporary Storage, 50 GB. ¿Bien? Entonces, por defecto, ¿qué es lo que yo debería hacer si quiero agregar un disco extra a esta maquinita? Es decir, lo que habíamos, bueno, justo lo saqué acá de la calculadora, no importa. Esto lo que hago es, me voy a mi panel de Azure,
Entro en la máquina, voy a la parte de discos, y aquí en la parte de discos, justo, claro, parece ser que justo este template en particular trae solamente 30 gigas de almacenamiento. Yo acá directamente agrego un data disk, bien, le digo, bueno, quiero crear este disco, y acá me va a preguntar cuál es el nombre del disco, el grupo de recursos donde se encuentra, y me va a preguntar acá si quiero traerme, por ejemplo, un disco que ya tenía o un snapshot que ya tenía armado. Y aquí me pregunta, bueno, ¿qué tamaño quiero que tenga el disco? Quiero que tenga 1 tera. Y fíjate que acá me dice justo lo que estaban preguntando antes. ¿Cuántos input-output tiene un disco normal? Tiene 500, y en megas de entrada y de salida son 60 megas más o menos. Entonces, vamos a darle este nombre acá y lo vamos a crear. Entonces esto lo que está validando básicamente es dentro de la cuenta de almacenamiento donde se creó esta máquina, ese disco, bien, para poder agregarlo. Entonces acá estoy simplemente agregando un disco extra de 1 tera. Este disco, cuando ya esté armadito, directamente ya puedo entrar después en la máquina, irme al administrador de discos de la máquina y ya lo puedo inicializar con una letra. Pregunta, no puedo expandir ese disco de 30 gigas porque ahí está el sistema operativo. Puede ser que los parches llenen ese disco. Generalmente acá en este caso, fíjate que si entro en la máquina de nuevo, le quedan todavía 15 gigas. Es raro que parches del sistema operativo pueda llegar a pesar eso. De cualquier forma, si en ese caso sucediese, esto debería crecer automáticamente. Es más, esto es parte de lo que Microsoft se hace cargo. Es decir, ellos se hacen cargo de toda la parte de parches, de mantener justamente la estabilidad del sistema, de la calidad del servicio. Bien, entonces justo debe haber sido esta maquinita en particular que no le leí la suscripción y decía ahí. Pero fíjense que si yo me voy aquí a Disk Management, y aquí en Disk Management, bien, todavía no veo el disco que se ha creado, pero veo acá que está el de 30 y el de 50. Entonces vamos a ver cómo sigue esto acá Vamos a ver cómo sigue aquí. Se creó esto, vamos a guardar. Es decir que fíjense que arriba me aparece Updating Virtual Machine Disks, es decir que está haciendo el update. Estos generalmente son funciones bastante rápidas. Y una vez que esto esté completo, debería aparecer en mi maquinita virtual ese espacio para que pueda alocarlo. Y vamos a probar, capaz que puedo extender el disco de 30 gigas. Vamos a hacer la prueba. Bien, esto no debería tardar mucho. Mientras eso está haciendo el update, ahí vimos, terminó. Ahora si vuelvo a la máquina, fíjense que ahí volví y aparece el disco 2 unallocated. Entonces, de esta manera vamos a ver si esto... vamos a hacerlo así. Vamos a alocar este disco. No está inicializado. Vamos a inicializarlo. OK. Y le vamos a dar un nuevo volumen simple. Simplemente para que aparezca acá el nuevo disco. Entonces acá lo que está haciendo lo va a formatear y bueno, este es el típico, le agregué un nuevo disco a mi máquina. A ver qué pasó aquí. Disk Management. Puede que lo hice muy rápido y no lo esperé, entonces por eso no lo formateo correctamente. Vamos a ver si esto ahí aparece o no aparece. Temporal, nuevo volumen. Vamos a darle... esto vamos a cambiarle la letra. Vamos a ponerle una letra P, no sé, simplemente como para probar. Y ahí apareció. Entonces ahí podemos ver que ya tengo otro disco. ¿Sí? Entonces fíjense que aunque nosotros lo estemos dimensionando como almacenamiento, como storage, o lo estemos pasando como disco administrado, generalmente el precio es muy parecido. La diferencia es que los discos administrados me los va a manejar solito la máquina, es decir, que no tendría que hacer esto que hice, por ejemplo, a mano, sino que cuando esto se esté llenando automáticamente debe expandir el disco y de esa manera
no tener ningún problema respecto a a cuánto espacio necesito hacer de esas cosas manuales. ¿Sí? Bien, para no seguir matando más el tiempo de este mini workshop, directamente los casos que tengamos en particular y sobre todo cómo hacer cada una de estas cosas que les estoy mostrando, me gustaría hacerlo un poco más a mano, es decir, un poco más manual y paso a paso. Ahora lo estoy haciendo muy suelto. Seguramente estemos haciendo un webinar respecto a este tipo de casos, es decir, todo lo que deberías saber sobre máquinas virtuales. Y lo vamos a ver justamente más adelante. Simplemente te contesto la pregunta, Iván. ¿Ese disco no se borra al apagar la VM? No, este disco que adicioné no se va a borrar, bien, es consistente. El que se borra es es el disco de 50 gigas que venía justamente como un extra. Bien. La otra pregunta, si deseo que tenga el SQL 2016 mi máquina en Azure, ¿qué ítem debo agregar para que cuente la licencia? Y en ese caso deberías buscar una máquina virtual que ya tenga SQL. Caso de ejemplo, le doy aquí nuevo y pongo SQL para buscar en el marketplace a ver qué es lo que me trae. Y fíjense que aquí ya tengo bastantes maquinitas. Entonces puedo mejorar la búsqueda y poner SQL 2016. Y aquí ya tengo máquinas bien listas con el SQL 2016, en el cual cuando ya las levante, eso automáticamente ya me está cobrando la licencia. No solamente del Windows Server, sino también la licencia del SQL Server. Todo por hora. Bueno. Entonces, terminando la presentación, les comenté, hice un pequeño repaso de qué era la nube, les comenté cuáles son algunas herramientas para poder empezar a dimensionar, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial también. Recuerden, desde el punto de vista técnico, medir la latencia, hacer el dimensionamiento en la calculadora, probar si quiero hacer, por ejemplo, un disaster recovery, si la conectividad que tiene esa empresa o ese cliente es suficiente o cuánto tardaría en hacer una recuperación de desastres. Y desde el punto comercial, obviamente también impacta la calculadora para empezar a sacar, por ejemplo, algunos costos y tener en cuenta que en CSP ustedes como canal van a tener un descuento. Y también como punto comercial, la parte del compliance con este Microsoft Trust Center que les estaba comentando. Y muy importante también tener en cuenta el hecho de cómo se hace esta diferenciación entre tener una infraestructura on-premise y llevársela a la nube. Es decir, cuál es el ahorro que tendría yo de llevarme esas cargas de trabajo. Entonces, hoy se está viendo de forma muy reciente estos casos, donde muchas cargas se están llevando para ahorrar infraestructura y quienes ya tienen infraestructura, decir, bueno, no hace falta, acá no venimos a solapar, no venimos a hacer, ese no es nuestro negocio es ayudarte a generar nuevos flujos de ingreso. Bien. Les doy las gracias entonces. La sesión quedó grabada. Van a poder acceder a verla después desde la zona de webinars de la página de CSP de Microsoft. Recuerden, la que les había mostrado al principio. Les vamos a estar haciendo llegar un mail con toda esta información. Es básicamente lo que estaba mostrando recién aquí. Es básicamente esto. Se lo voy a hacer llegar por mail para que vean todo lo que les hablé de predimensionamiento, de compliance, de implementación, de entrenamiento y cómo pueden justamente aprender cada una de estas cosas. Está la LATAM Partner University para tener videos de todo esto que les mostré. Bien, y de esa forma que puedan justamente comenzar a hacer negocios con licencias online. Les doy las gracias y estamos en contacto. Buenas tardes.